Entonces, recordemos que hace, yo creo que ya 4 semanas, un mes más o menos, habíamos empezado una enseñanza de la bendición a la maldición. Y estábamos hablando sobre el texto que nos habla Génesis en el versículo, está en el capítulo 12. Estábamos, permítame, yo hago aquí esto, listo. En el capítulo 12, versículos 1 y 2 y versículo 5. Entonces dice la escritura. Este es el llamado de Abraham y la bendición que el Señor había prometido para él. Entonces voy a hacerles un pequeño recuento porque ya pues ya han pasado varias semanitas, entonces para que nuevamente refresquemos la memoria con respecto a lo que ya habíamos visto y ya el día de hoy terminamos este tema con la ayuda del Señor. Entonces dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces aquí nosotros vemos que su sobrino Lot fue con él. Este fue el llamado que el Señor le hace a Abraham. Le da una promesa, le dice que hará de él una nación grande, que le bendecirá y que engrandecerá su nombre y él será bendición. Entonces nosotros también veíamos aquí que el Señor nos está haciendo una referencia también de que Lot iba con él. Recordemos que Lot es el nieto de Taré, es el hijo de Harán y es el sobrino de Abraham. Él quedó huérfano de padre, entonces fue, por así decirlo de alguna manera, acogido o adoptado por su familia. Entonces se había creado un vínculo muy fuerte entre su tío Abraham y él. También vemos, como vimos en el texto anterior, que él había ido con Abraham cuando el Señor llama a Abraham. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? Que el Señor promete la tierra a Abraham, él recibe la bendición de Dios no solo para él, sino que la recibirá el pueblo y todas las familias de la tierra. Dentro de ese pueblo estaba Lot. Lot también recibiría la bendición. Esto está en Génesis 12:3, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces la devoción de Abraham por Dios alcanzaba a los que estaban con él. La entrega de Abraham, el amor, la fe, la relación de Abraham que tenía con Dios, alcanzaba a toda la humanidad, a todas las familias de la tierra. Entonces esta era una promesa donde Lot hacía parte de ella. Ahora avanzamos al capítulo 13 de Génesis. Entonces, el Génesis 13, 1, 11, voy a pedir por favor a mi hermano Hugo Taborda si puede leerlo, si es tan amable. Sí, hermana, Génesis 13, 11. Génesis 13 del 1 al 11. Listo, ya te lo leo. Dice la palabra del Señor así. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Perdón, Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot:
no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces, en este capítulo estamos viendo cómo nuevamente nos muestra que Lot estaba con Abraham, que Abraham salió de Egipto junto con su esposa y también salió con su sobrino Lot. Nuevamente nos muestra cómo Lot aún seguía, digámoslo así, bajo esa protección, cobertura, compañía de Abraham. Entonces salieron y salieron con todo lo que poseían y la escritura nos muestra mucho cómo siempre muestran las cosas que el Señor les había dado, las cosas que el Señor le había dado a Abraham. Entonces, y nos dice, de hecho, en este capítulo que Abraham era muy rico. Él había recibido riquezas de parte del Señor. Entonces salieron nuevamente, montaron sus carpas entre Betel y ahí y allí ya habían acampado y nos hace la escritura la referencia que allí era donde Abraham había construido el altar y él volvió a adorar al Señor allí. Entonces, estamos viendo ese corazón de Abraham, de lo que él está buscando, de lo detrás de que va él. Y junto con él estaba Lot. Entonces, él nos está diciendo la escritura que Lot viajaba con Abraham y que junto con este caminar de Abraham y con estas bendiciones que Abraham estaba recibiendo y esta bendición del Señor, Lot también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras y manadas de ganado y muchas carpas. Muchas cosas tenían allí. Pero llegó un punto donde la tierra no era suficiente. Tenían tantos animales que pastar, tenían tanto que no en el lugar que ellos estaban habitando no podían estar. Entonces la actitud de Abraham fue a donde Lot y le dijo, no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni con tus pastores, ni con los míos. Abraham no solamente pensó en su relación con Lot, él pensó en la relación entre los mismos pastores. Entonces, Abraham quería mantener la paz con Lot, quería mantener la unidad. Y eso es lo que él recibía del Señor, por gracia, porque Abraham tenía una unidad con el Señor, tenían una relación con el Señor y él quería mostrar esa relación a los demás, él quería tener esa unidad también sanamente, voy a decirlo de esa manera, con los demás. Él recibía de Dios paz y él estaba dispuesto a darlo a los demás. Entonces, habíamos visto en Mateo 5:9 cuando la escritura nos dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijo de Dios. Esta era la identidad de Abraham. Él sabía que él era hijo de Dios y por tanto se comportaba como un hijo de Dios. Mostraba el ser un hijo de Dios. No solamente él decía, yo creo en Dios, sino que realmente él mostraba la experiencia de la relación con Dios. Y él se lo mostró en este texto, vemos cómo lo vio, lo mostró ante Lot. Entonces, aquí hay una pregunta de qué debemos hacer. Nosotros debemos estar por la paz. Y nosotros, yo habíamos compartido esto también en las enseñanzas anteriores, pero me parece muy importante que nosotros recordemos esto. Nosotros, el pueblo de Dios debe estar por la paz, sea lo que sea que los demás apoyen. Sabemos que hay muchas cosas que están pasando hoy en día en todas partes del mundo, pero nosotros no tenemos que ir tan lejos, en nuestras casas, en nuestra nación, ¿sí? Y nosotros no debemos dejarnos llevar por pleitos o conflictos ajenos, siendo los defensores de la patria, los defensores de la familia, los defensores de la iglesia,
porque nosotros estamos llamados a hacer la paz. Abraham fue un claro ejemplo de esto. Él no se dejó llevar por la presión y la discusión y la contienda que había entre los pastores, porque aquí en el texto volvemos y lo recordamos, nos dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, habían otros que estaban viendo el actuar de los creyentes allí. No solo era un conflicto entre ellos mismos, el pueblo de Dios. Habían personas extranjeras, voy a decirlo así, me corrigen si estoy mal, o que estaban viendo cómo era la relación, cómo era el comportamiento de ellos. Entonces, Abraham fue cuando dijo a Lot, no, no haya ese altercado entre nosotros dos y más bien vamos a acordar, vamos a hacer algo. Él quería realmente agradar al Señor. Él sabía, nuevamente digo, cuál era su identidad. Entonces, Abraham no se preocupó por lo que él perdería. Miren que la escritura nos muestra mucho que ellos tenían riquezas y que Lot se había enriquecido igualmente como Abraham. Pero Abraham no se preocupó por lo que perdería. Él se preocupó por mantener la paz. Él se preocupó por dar el testimonio de un hijo de Dios. Él creyó en la promesa y él sabía que el Señor estaba con él. Él recibió la paz que viene del Señor. Y puede sucedernos que cuando nosotros queremos recibir la paz del Señor y dar la paz del Señor, puede suceder que haya personas que se quieran alejar de nosotros por ser pacificadores, porque hay personas que el enemigo las usa o su pecado, bueno, solo el Señor sabe. Antes se ofenden cuando uno es pacificador, pero Dios no se va a alejar de nosotros. Y esto fue algo muy claro para Abraham. Él quería mantener su relación con Dios. Él quería mantener su unidad con el Señor. Él quería seguir escuchando al Señor porque él ya había experimentado la comunión, la comunicación, la entrega, la verdad del Señor. Entonces él no quería perder esto. Entonces antes él quería que él sabía lo que el Señor había dicho cuando dijo, y serán benditas todas las familias. Por lo que tú estás recibiendo, los demás van a recibir. Entonces, él seguía ahí, pegado del Señor. Entonces, las perspectivas vistas por la fe son más ricas y bellas que las que vemos a nuestro alrededor. Nosotros tenemos, ya hemos hablado, gloria al Señor por la palabra que nos dio semanas atrás sobre la perspectiva, sobre, bueno, todo este tema que aprendimos a ver, la relatividad y todo esto, pero ahora el Señor nos está llamando a nosotros, aún nuestra perspectiva, verla por medio de la fe. Esa es la forma correcta, porque es por medio de la fe en Cristo, es por medio de la palabra, porque la palabra es la verdad, porque el Señor es la verdad. Entonces son más ricas las que vemos por la fe que las que vemos a nuestro alrededor. Y por eso Abraham era el padre de la fe. Porque él veía las perspectivas desde la fe. Para él era todo por medio de la fe, no por lo que veía alrededor, no porque, ve, aquí están peleando, realmente la promesa fue para mí, entonces te deberías ir tú, Lot, tú tienes que mirar qué haces, mira a ver, resolucionalo, pero no, él llegó con su actitud pacificadora, él fue y dijo, mira, es mejor que no haya más contiendas entre nosotros, él pensó en el corazón de ellos. Cuando nuestra visión está en el reino de los cielos, las cosas de esta tierra y de la vida se vuelven efímeras, se vuelven pasajeras, se vuelven de poca duración. Cuando nuestra visión está, cuando nuestra mirada está en el reino de los cielos, vamos a entender lo que Abraham experimentó ahí, porque la visión de Abraham no estaba aquí. Por eso él no peleó por un terreno, él no se fijó si sus riquezas o no las iba a tener, porque él estaba con su visión en el reino. Entonces, ya en lo que llevamos de aquí, de estos dos textos que hemos leído, en este momento de la vida con Abraham, podemos resumirlo así, hasta dónde vamos. Primero, la relación con Abraham, Lot y Abraham. Abraham le cuidó, Abraham le enseñó, Abraham le amó y por medio de la bendición también fue próspero. Lot fue bendecido por medio de la bendición dada a Abraham
conoció por medio del testimonio de Abraham el ser una persona de paz. Esto fue lo que Lot vio. Y tuvo la oportunidad de decidir el lugar donde iría. Y puse esta palabra decidir con subrayada porque esto es muy importante, las decisiones. Ahora vamos a leer Génesis 14, del 12 al 15. Hermana Nati, por favor, ¿me lo lees? Claro que sí. Dice así la palabra. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que se escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Marre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, hasta Oba, al norte de Damasco. Amén. Gracias, Nati. Entonces, no sé si recuerdan que yo les había mencionado esa vez que realmente Abraham se fue por fe, porque ellos no eran guerreros, ellos no sabían manejar armas, pero él simplemente dijo, voy a ir porque él sentía ese amor, no solo por Lot, sino por los que estaban con él. Entonces, vemos las guerras entre naciones y Lot nunca se imaginó estar en medio de ellas. Después de él haber visto esta llanura del Jordán tan maravillosa, porque dijo, uy, esto es buena tierra, allí voy a prosperar, voy a poder tener una casa allí en Sodoma, mejor dicho, esto es la mejor elección, pero él no pensó que estaría en medio de esta situación y no pensó que él iba a exponer todo lo que tenía, su familia, sus siervos y sus bienes. Muchas de nuestras decisiones nos exponen a una guerra desconocida. Estas decisiones, por eso quería resaltar esta palabra decisiones, porque nuestras decisiones nos exponen, nos exponen a conflictos, nos exponen a situaciones que nosotros nunca llegamos a imaginar que vamos a tener que enfrentar. Y no solo lo hablo en términos físicos, por así decirlo, sino aún espirituales por las decisiones que nosotros tomamos. Lot se había instalado en tierra fértil, pero malvada Sodoma. Él pensó en lo que él iba a conseguir de la tierra, su beneficio, pero él nunca se imaginó lo que iba a suceder allí. En este lugar donde él estaba no serviría que fuera sobrino del piadoso de Dios. O sea, allí era Lot. Él había salido bajo esa influencia, digámoslo así, esa relación que tenía con Abraham con Dios, él no había, él no, allí ya no estaba Abraham, allí él no podía ver realmente, a pesar de que había visto el testimonio de la relación de Dios con Abraham, él simplemente por sus decisiones se fue alejando de esto. Entonces, y eso pasa con nuestro pecado. No solo nos afecta a nosotros, sino a los que está alrededor de nosotros. La decisión de Lot afecta, afectó a su familia, afectó a sus siervos, afectó sus bienes. Y eso pasa con nuestras decisiones. Eso pasa con estas cosas que nos llevan a pecar y que nosotros no nos damos cuenta, pero estamos afectando nuestro círculo familiar, nuestro círculo laboral, nuestro círculo de comunidad, estamos afectándolo con nuestro pecado. Entonces debemos separarnos. Pongo malos vecinos porque Lot estuvo cerca a malos vecinos y eso fue lo que influenció más sobre él. Entonces, aquí es como nosotros también debemos tomar la decisión de separarnos de esos malos vecinos, de esas cosas que nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Lot perdió la oportunidad de seguir siendo discípulo de aquel que llevaba la bendición sobre él.
de aquel que consiguió que estaba la protección de lo alto, la presencia del Altísimo, de aquel que tenía la relación con Dios, de aquel que recibía la palabra de Dios, de aquel que vivía por la fe. Porque cuando ustedes andan con personas, con hermanos que andan en la fe, que te animan en la fe, que oremos, que están allí queriéndote llevar cada vez más al Señor, tu vida empieza a cambiar. Pero cuando tú estás con personas que te están antes como enterrando más, enterrando más, enterrando más y llevándote a, no, 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 si usted cree que eso es así, hágalo así, es que usted no tiene que esperar, llevándote a tomar decisiones sin la dirección del Señor, entonces usted no va a estar bajo la dirección del Señor, usted no va a estar en la presencia del Señor, porque vamos a actuar más en nuestra propia voluntad, más en nuestras propias decisiones. Entonces, debemos tener en cuenta que nosotros debemos primeramente buscar estar bajo la presencia de Dios, bajo la voluntad de Dios y rodearnos de personas que están en ese mismo sentir con nosotros. Entonces, vamos ahora para Génesis 18. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 22. Voy a pedir el favor a hermano Gil. Por favor, ¿me puedes leer Génesis 18 del 16 al 22? Sí, hermana. Génesis 18, del 16 al 22. Sí, sí, mi hermano. Dice así, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún delante de Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermano Gil. Entonces, la visita más maravillosa que Abraham pudo haber tenido, ¿no? Entonces, allí vemos estos varones y recuerdan primero que la promesa, que Abraham llegaría a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de él. Entonces, recuerda primeramente esa promesa que dio. Está diciendo, yo sigo afirmando lo que te dije, yo sigo afirmando lo que te prometí. O sea, le está dando el ánimo de seguir adelante, de seguir confiando, de seguir creyendo, de seguirse fortaleciendo. Entonces, ya después el Señor le dijo, pero he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Entonces dijo, voy a bajar, voy a mirar qué está pasando allí, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y eh, ya los otros varones se fueron y allí se quedó el Señor con Abraham. Entonces, estamos viendo que el Señor primero le recuerda el propósito que tiene con él
y después le muestra la condición de Sodoma y la condición de la humanidad en ese momento. Entonces, más adelante, en el mismo capítulo 18, del 23 al 33, por favor, hermana Diana González. Dianita está así. Dianita González está del 23 al Amén. 33, porfis. Sí, dice así la palabra del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare allí 55, de 45, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallara allí 30, y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, y no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizá hallaré allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Amén. Gracias, hermanita Diana. Tremendo este texto porque esa relación de Abraham con el Señor es tan íntima que aún el Señor mostrándole que aún mantenía su promesa con él y que le iba a bendecir e iba a bendecir a todas las familias de la nación con él, Abraham aún se sometió al Señor y clamó e intercedió con temor y reverencia al Señor. Él no se levantó con soberbia a decir, bueno, como tú me dijiste a mí, entonces tienes que hacer lo que yo te voy a pedir. Sino que antes él con humildad iba y le decía, Señor, perdón, no se enoje mi Señor, pero si hubieran 30 justos, Señor, si hubieran 20, Señor, qué pena otra vez, Señor. Entonces, él lograba entender, él lograba tener esa identidad de hijo de decir, Padre, yo puedo ir a ti. Y yo sé que tú tienes una promesa para mí y para las familias del mundo. Y él sabía la responsabilidad que tenía delante del Señor con las familias de todo el mundo. Porque él no pensó en, como veíamos en el capítulo anterior, él no pensó solo en él no pensó en decir, bueno, ya me bendijo a mí, ya dijo que iba a ser una nación grande, ya estoy viviendo bien, tengo riquezas, listo, solucionado. No, él nunca se fijó en eso. Para Abraham yo creo que la bendición más grande era su relación de hijo con el padre. Esa fue la bendición más grande para él. Y él por eso, él podía llegar a tener. Es muy bonita esta parte cuando dice, el Señor se quedó con él. El Señor no se fue, el Señor se quedó conversando con él. Y Abraham escuchó lo que el Señor estaba por decir y por hacer. Y eso es lo que el Señor está llamándonos a nosotros también a hacer, que nosotros tengamos tal relación con el Señor, que estemos dispuestos a escuchar lo que el Señor va a hacer para poder interceder como intercedió Abraham.
Hemos estado aprendiendo la necesidad de orar, pero de orar con la dirección del Espíritu, de orar con intenciones y con propósitos del Espíritu Santo, no de nosotros. El domingo lo escuchábamos. Esto es una palabra que a mí me marcaba mucho todo lo que el pastor nos hablaba cuando nos decía, el Señor quiere mostrarnos su gloria, quiere glorificarse en nosotros para que nosotros mostremos la gloria de Él. Este es el ejercicio. El Señor se está glorificando en Abraham, mostrándole su gloria a Abraham, para que Abraham mostrara la gloria del Señor a las familias del mundo entero. Entonces, a esa relación, a ese tipo de oración, a que el Señor se quede con nosotros y nosotros escuchemos al Señor. Entonces, es muy lindo este texto ver ese tipo de relación. Entonces, seguimos con el clamor. Entonces, en este momento, Lot había regresado a Sodoma, o sea, ya era la segunda vez que había vuelto, porque ya había sucedido que Abraham había intercedido por él, porque ya estaba en esa guerra y Abraham fue sin conocimiento de guerra, pero el Señor fue con él confió que el Señor le iba a ayudar y lo sacó de allí. Y nuevamente lo decidió regresar. Nuevamente siguió bajo sus decisiones, siguió insistiendo en su propósito, siguió insistiendo en sus planes, luchaba internamente con hacer lo correcto y obedecer. Para mí esa era la lucha que tenía Lot. Pero como a pesar de la decisión de Lot, el Señor es tan bueno y amoroso que su siervo Abraham intercede por él. El Señor es tan bueno y misericordioso que le muestra a Abraham, habla con Abraham y le dice lo que va a suceder. Y Abraham intercedió por los justos que estaban allí. Abraham no se había olvidado de su sobrino. No había pensado para sí mismo, bueno, Lot decidió esto, él quiso así, entonces que mire a ver qué hace. Él no pensó de esa manera. Él tan pronto recibió lo que el Señor había hablado y le dijo, voy a ir a destruir a Sodoma. Señor, 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 qué pena, Señor. Pero es que si hay 50 justos, Señor. Entonces, él no estaba en esta manera porque en su corazón estaba el fuego del Señor. En su corazón estaba, el Señor se estaba glorificando por medio de él. Entonces, Abraham quería que la promesa y la bendición se cumpliera, no solo para él mismo, sino para todos. Que ellos pudieran ver la gloria del Señor. Y hasta hoy nosotros podemos decir que lo hizo, porque nosotros por medio de Abraham hemos visto realmente una persona de fe. La relación con Dios, que es lo que estamos viendo ahora. Él quería que los demás experimentaran la gloria de Dios y debemos tener ese mismo sentir que tenía Abraham. Entonces ya más adelante vemos en Génesis 19 del 12 al 13. Hermanita Mabel, si tú me lo puedes leer, por favor. Génesis 19 del 12 al 13. Sí, hermana. Capítulo 19, 13, ¿qué? Capítulo Hermana, 19, versículo 12 y 13. amén. Dice la palabra de Dios. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno? Perdón. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Sí se escuchó bien, hermano? Sí, sí, sí. Entonces, aquí nos está mostrando que llegaron los varones a Lot y preguntaron quiénes estaban con él y les dijo, necesitamos sacarlos de este lugar porque este lugar va a ser destruido. Entonces, Jehová, el Dios nos envió, entonces le están dando un aviso a Lot. Ya a partir del versículo 15 voy a leerlo, nos dice, y al rayar el alba, y al rayar el alba,
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aquí es un maravilloso ejemplo de la misericordia de Dios. Como Dios en su misericordia los mandó los varones para que los tomaran de su mano, los saciaron de su mano, los cogieron de allí y los sacaron, los agarraron, no los soltaron. Esa es la misericordia del Señor con nosotros, que a pesar de nuestras decisiones, Él nos agarra la mano porque ha escuchado el clamor que han levantado por nosotros otros hermanos, pastores, porque no podemos decir que solo nuestra congregación, muchos hermanos, cuando oramos por la iglesia, que es una sola, estamos orando por todos los hermanos. Estos son los hermanos que han estado débiles en la fe, como Lot. Y cuando nosotros oramos por ellos, la misericordia de Dios viene y les toma de su mano para sacarlos, los agarra de las manos fuertes para sacarlos de ese lugar donde están. Y cuando en el 17 dice, y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Hermanos, es tan importante que nosotros entendamos lo que es estar orando por otras personas. Es tan importante que nosotros realmente tengamos en nuestro corazón el clamar por los perdidos, el clamar por los hermanos que están débiles en la fe, en clamar por los que se han apartado. Nosotros debemos tener ese sentir que tuvo Abraham. Intercedió por los justos, intercedió por los que estaban allí. Entonces, pero Lot les dijo, pero nuevamente salió Lot. No, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Aún él seguía como, no, espere, ¿será que sí? O sea, sí, yo sé que necesito salir de aquí, yo creo que ustedes vinieron a sacarme, ustedes me están sacando, me están tomando la mano, pero yo creo que mejor es este lugar. Yo creo que es mejor allí. A veces, generalmente, voy a decirlo, primero está nuestra voluntad que la del Señor. Primero está nuestra voluntad y el Señor nos quiere sacar de allí. Entonces, seguimos más adelante, en los versículos más adelante, vamos a leer hasta el 36, desde el 20 hasta el 36. Hermanita Miriam, si me lo puedes leer, por favor. Sí, mi hermanita. El 20, Sí, señora, del mismo Génesis 19, versículo 20 al 36. sí, dice así. He aquí ahora esta ciudad está cerca, perdón. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Salvaré mi vida. Y le respondió, aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre el viejo, y no queda varón en la tierra entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí yo dormía la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Miriam. Entonces, nosotros podemos ver en los textos, en el 20 y 21, que Lot le dice: venga, esta ciudad está aquí cerca, por favor. O sea, no quiero ir donde me estás diciendo, pero esta ciudad. Pero aún así le permitieron y le dijeron: listo, también he recibido tu súplica. Y nosotros muchas veces también tendemos a actuar de esa manera. El Señor nos dice: vaya para allá, y uno: ¿y por qué no mejor allí, Señor? Bueno, está bien, vaya para allá, ¿sí? Y así son muchas de nuestras decisiones. Voy a decirlo así, a veces como que condicionamos al Señor para obedecerle a Él, ¿sí? Señor, yo quiero obedecerte, pero así, pero con esto sí, pero con esto no. Hoy sí, pero mañana no. Entonces nosotros condicionamos nuestra obediencia al Señor, así como Lot le estaba condicionando. Ese versículo 29, que no lo tengo aquí en esta diapositiva, pero me parece hermoso, y en la nueva traducción viviente dice: pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot. En la Reina Valera, la hermana leyó: y Dios se acordó de Abraham. Ay, amén. Señor, te quiero que te acuerdes de mí cada vez que me presento delante de ti. Quiero que te acuerdes de mis peticiones, de mi clamor por mi familia, por mis hermanos, por mis vecinos. Quiero que el Señor ya esté yo en su memoria, voy a decirlo, para que se acuerde de mí cada vez que me presento delante de Él, porque el Señor se acordó, había escuchado la petición, se acordó de lo que Abraham le había dicho. Y no es que Dios se olvide, lo que pasa es que fue una oración conforme a la voluntad del Señor, conforme a la dirección del Espíritu, porque él había escuchado lo que Dios le estaba diciendo de que iba a acabar con Sodoma.
Entonces fue una oración donde el mismo Dios puso ese sentir en el corazón de Abraham para orar. Así deben ser nuestras oraciones. Y bueno, vemos más adelante ya lo que sucedió con sus hijas. Y me surgió una pregunta ahorita, es ¿por qué él tendría esa tendencia siempre a quererse ir a las ciudades? Pero finalmente resultó en un monte, en una cueva, después de todo lo que había pasado, su esposa ya no estaba y sus hijas tomaron esta decisión y pensaba también qué fue lo que él les dio a sus hijas para que ellas llegaran a pensar de esta manera. Porque Lot, mientras estuvo bajo el acompañamiento de Abraham, Abraham le discipuló, Abraham le mostró a Dios. ¿Qué fue lo que Lot le mostró a sus hijas para que ellas llegaran a este punto? ¿En dónde las metió? Bajo su decisión, la decisión que él tomó de irse a Sodoma, ¿a qué las expuso? Que las llevó a que su mente llegara a este punto. Entonces, Lot tuvo la oportunidad de estar bajo la bendición, pero todas sus decisiones lo apartaron de ellas, llevándolo vez tras vez a la maldición. Él todo lo había recibido en bendición, pero todo llegó a la maldición por medio de las decisiones que él tomó. Entonces, es importante que nosotros recordemos este último versículo. Mateo 16:26 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros, esto debe ser es un ánimo que quería traer a ustedes para terminar ya como estas enseñanzas. Es un ánimo, pero también es, mirémonos dónde estamos, mis decisiones a dónde me están llevando. El Señor ha puesto personas a mi alrededor que han sido de bendición, pero mis decisiones me están llevando a realmente estar bajo esa bendición y yo ser bendición para otros, o mis decisiones me están llevando a yo afectar tanto la vida de otros con mis malas decisiones que puedo llevar a personas a que hagan cosas semejantes a la que hicieron las hijas de Lot. Entonces, bueno, hermanos, esto era lo que les quería compartir en esta noche.